Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todo y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video para este su canal. Compañeros, en el día de hoy, tal cual y como vieron en el título, estaremos hablando del Universal Truck Simulator. ¿Será que se retrasará el lanzamiento del videojuego? ¿O es seguro que saldrá en este mes de diciembre, tal cual y ha estado previsto desde hace ya un tiempo? Pues si quieres enterarte de esto y de mucho más, quédate hasta el final del video. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos. Comparte este video en grupos de Facebook y en grupos de WhatsApp para que se haga eco de esta noticia. Pues mis amigos, en el día de hoy, los amigos de Dual Carbon, empresa desarrolladora del Universal Truck Simulator, por medio de sus colaboradores nos comparten el siguiente mensaje, que dice así: hola, fanáticos del Universal Truck Simulator, algunos de ustedes preguntaron qué tipo de errores estamos combatiendo durante las pruebas. Me anoto ya que yo le estuve preguntando por estos errores. Bueno, sigue el mensaje diciendo, aquí están los errores actuales y estos son solo algunos de ellos. Han aparecido más errores mientras los desarrolladores siguen agregando nuevos elementos. Esperamos su comprensión porque los desarrolladores no quieren entregarle un juego inacabado, mucho menos lleno de errores. Queremos lo mejor para nuestros fanáticos, por favor tenga paciencia, porque como siempre digo, la calidad lleva su tiempo. Ahora bien, vamos nosotros a interpretar este mensaje, pues ¿qué nos han querido decir con esto? Pues nos dijeron lo siguiente: primero, aún hay oportunidad de que el videojuego sea lanzado este mes, ya que los desarrolladores en ningún momento han descartado esta posibilidad. Ahora bien, lo que sí están haciendo es preparándonos, psicológicamente, para que si en caso el lanzamiento del videojuego llega a retrasarse, la comunidad de este videojuego lo pueda entender, y sobre todo lo acepten y apoyen positivamente. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Yo esto lo veo muy bien, ya que siempre he sido una persona realista, y que me gusta tener los pies sobre la tierra. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a ver, chicos, vengan, siéntense cómodos, y acerquen su teléfono, ya que vamos a platicar como si estuviéramos frente a frente, ya saben, una de esa charla que uno tiene con los amigos, compartiendo ideas y puntos de vistas diferentes. Comienzo yo. Pues sí, mi loco, como te iba diciendo. ¿Y yo soy el enfermo? Ya chicos, pongámonos serios, amigos, vamos a ver cuántos de ustedes saben qué es una beta. Porque ya sabemos que lo que van a lanzar los desarrolladores será la primera beta oficial de su videojuego. Entonces, ¿qué es una beta, o mejor dicho, qué es un juego en fase beta? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Los juegos en fase beta son juegos que aún no están terminados. Las betas permiten a los usuarios probar estos juegos y enviar comentarios para mejorarlos, y que sean tan efectivos y agradables como sea posible. Ahora bien, teniendo ya el concepto de beta claro, una beta no está terminada hasta el momento en que es jugable, y es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, justo hoy, ¿qué fecha es? 4 de diciembre del 2021, ¿a ley de cuánto para terminar el año? Faltan no más de 27 días para que se termine el año, y con el plazo de los desarrolladores para lanzar el juego en el 2021. Ahora bien, chicos, abran bien su cerebro, porque sé que todos son muy inteligentes. ¿Creen ustedes que en 27 días y restando, los desarrolladores van a poder terminar el mapa del videojuego, el tráfico del videojuego, y sobre todo el sistema de trabajo del juego? El GPS, el cual es una parte crucial en una beta, más todos los bug y errores que, como ustedes vieron, se han estado presentando. ¿Creen ustedes que en 27 días, solo 3 desarrolladores, los cuales conforman a Dual Carbon, podrán terminar todo esto? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No sé ustedes, pero yo tengo mis dudas. Y no se me confundan en ningún momento, estoy diciendo que el juego no será lanzado este año, tal cual y como está previsto. Lo que trato de decir es que, según lo que ya yo venía pensando desde antes, más el mensaje de los desarrolladores, en donde muestran los errores en lo que están trabajando cada vez que implementan algo nuevo, yo me atrevería a afirmar que hay un 60% de posibilidades que el juego se retrase, y no sea lanzado este año, sino que el próximo 2022.
Mis más profundos deseos serían que el juego fuera lanzado ahora mismo, que en lo que yo estoy editando este video, me llegue un mensaje diciéndome, MVP, corre avísale a tu comunidad que el Universal Truck Simulator ya fue lanzado. Ese sería mi deseo, pero lamentablemente no soy de las personas que le gusta tapar el sol con un dedo, digo las cosas tal cual pienso que pueden suceder, ojalá no sea así, pero es muy probable, y todo el que está viendo en este video en estos momentos sabe que tengo razón. Ahora bien, yo no sé ustedes qué piensan, chicos, pero yo seguiré apoyando este videojuego, aunque me digan que va a salir el 2031, no me importa, lo seguiré apoyando hasta el final, porque tal cual y nos dicen los desarrolladores, la calidad lleva su tiempo, y yo soy uno de los que prefiere esperar, siempre y cuando la espera valga la pena, a tener las cosas de rápido, y no poder disfrutarla, o peor aún terminar desencantado totalmente porque el juego no llenó mis expectativas, pues con este video lo único que busco, es que todos ustedes mis queridos compañeros, se vayan haciendo a la idea de que quizás, escuchen bien chicos, quizás, el juego no pueda estar terminado en este mes, pero ánimo compañeros que en caso de que eso suceda ahí tenemos a enero del 2022 a la vuelta de la esquina, un mes más o un mes menos, por un juego que promete ser uno o quizás el mejor juego de simulación de todos los tiempos, creo que la espera valdrá la pena. Además ya conocemos a los de Dual Carbon, y sabemos que es una empresa muy seria, y que siempre nos ha cumplido todo lo que nos ha prometido. Así que vamos compañeros a apoyar el juego, no importa si sale este año o a principio del otro, lo que importa es que salga, y que cuando salga, lo haga rompiendo rating de descarga como estoy seguro que pasará. Otra cosa que quería decirles chicos, es que vi que se publicó otro mensaje en el servidor de Discord de Dual Carbon, por parte de uno de los miembros moduladores del servidor de Discord, cuyo mensaje dice así: por favor deja de preguntar por el juego. Llegará eventualmente. La APK con todos los camiones actuales es solo para probadores. Por favor, no nos ruegues porque no te daremos la APK, bajo ninguna circunstancia. Chicos, fue desagradable para mí leer estas palabras, ya que todo el que me conoce, y sigue mi canal desde hace mucho tiempo, sabe que me gusta tratar a la gente con respeto, que a todo mundo lo trato por igual ya sea niño o adulto. En mi canal, todo mundo es respetado por mi persona, y a todo el que me escribe un comentario siempre le respondo. En mi canal, de 100 comentarios quizás encuentren uno sin responder, y esto quizás porque se me pasó, o personas que comentan cosas fuera de lugar, las cuales a veces prefiero ignorar a llegar a ofender. Creo que esta no era la forma de este moderador dar ese comunicado, creo que debió buscar palabras que vayan más acorde con su posición, y que no llegarán a ofender a nadie, porque para mí eso es una falta de respeto. Cuando él dice no nos ruegues porque no te daremos la beta bajo ninguna circunstancias, no sé en el país de ustedes, pero acá en mi país República Dominicana es una ofensa muy grave. De hecho el que me dice a mi rogón, en mi cara puede estar seguro que terminaré partiéndole su mandarina en gajo, sin pensarlo dos veces. Oye viejo, aleja esa cosa de aquí, hay niños presentes. Ahora bien, mi consejo es, si acá en este canal hay alguno que ha estado pidiendo en el servidor de Discord la beta del juego con todos los camiones, no lo hagas nuevamente por favor, ya que no me gustan que anden por ahí ofendiendo a la gente por tonterías, pudiendo simplemente hacer su anuncio sin la necesidad de añadir esa última parte. Me creerán ustedes, que miren cuántos vídeos he hecho yo de este juegazo, y que además miren el apoyo que le brindo al juego, y aún así nunca le he escrito a los desarrolladores para que me pasen la beta con los nuevos camiones. ¿Por qué no lo hago? Una, porque ellos me dan permiso de usar los vídeos, en busca de fallos, y colocarlos en mi canal. Y la otra es porque soy dominicano chicos, y acá en mi país nosotros los dominicanos, simplemente nos limitamos a pensar que llegará el momento que esa persona, en este caso los de Dual Carbon ellos mismos, me darán la oportunidad de probar su beta anticipada. Y si no, pues tampoco importa chicos, lo importante es que al final el juego saldrá para everybody, para todo el mundo, así que no hay necesidad de estar pidiendo la beta por ahí compañeros, es un consejo de su amigo MVP que los aprecia bastante. Mis amigos, esto fue todo lo que quería compartir con vosotros en este hermoso día. Su amigo MVP se despide, no sin antes desearles un feliz resto del día a todos y nos vemos en la próxima.